Soy Julio Villanueva y este es mi video para el cuadro sintético sobre el libro de Hechos. Primero, una introducción para este libro. Para entenderlo mejor, debemos entender que es un libro de transiciones. Asimismo, se podría decir más bien el nombre como los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es el segundo tratado de Teófilo, escrito por Lucas. El bosquejo se encuentra en el capítulo 1, versículo 8. Marca el inicio de la iglesia y también del Evangelio universal. Empezando por el capítulo 1, versículo del 1 al 11, tenemos dos eventos claves, que es la ascensión de Cristo y además el mandato de esperar al Espíritu Santo. El personaje principal es Jesús, o como personaje secundario podemos poner el Espíritu Santo, que es el que estaban esperando. El lugar clave es Jerusalén. Jesús les dio el mandato de esperar en Jerusalén. La palabra clave es recibir poder, es el poder del Espíritu Santo, y la audiencia, los apóstoles. Ahora tenemos de Hechos 1, del 2 al 26. Tenemos los eventos claves, que es la muerte de Judas, que narra Pedro, y la elección del otro apóstol, que sería Matías. Tenemos como personaje principal a Pedro, que es el que preside con los apóstoles, a personajes secundarios a Judas, que narra su muerte, y a Matías como el nuevo apóstol escogido. El lugar clave es el Monte del Olivar, y luego en Jerusalén que regresan, y la palabra clave, que todos estaban orando. Continuamos con Hechos 2, del versículo 1 al 42. Los eventos claves es hablar en lenguas, como los apóstoles, el Espíritu descendió sobre ellos y hablaban en lenguas. La predicación de Pedro frente a la congregación de judíos y el arrepentimiento por parte de la audiencia judía. El personaje principal podría ser Pedro, que es el que estaba predicando. Sin embargo, ya en la predicación, el personaje principal pasa a ser Jesús en el mensaje. El personaje secundario sería David, que Pedro usa en su predicación como un argumento para la deidad de Cristo, además de los que llegaron a ser bautizados porque se arrepintieron. El lugar clave es en Jerusalén, porque ahí es donde ocurrió esta predicación. Las palabras claves es unánimes, porque así estaban los discípulos, y el Espíritu Santo, como se cumplió la venida, porque había prometido Jesús. La audiencia son los judíos de todas las naciones que se encontraban en Jerusalén en esos momentos. Y la transición que podemos poner es el cambio del ministerio de Jesucristo, actuando y siendo activo en esto, para pasar al Espíritu Santo, que era el que estaba actuando constante. Luego tenemos Hechos 3, del 1 al 26. Los eventos claves es la sanación del cojo por parte de Pedro y Juan, y el discurso que Pedro da a la congregación que se juntó. El personaje principal volvería a ser Pedro, y de la misma manera, en la predicación que él da, terminaría siendo Cristo también. Los personajes secundarios serían Juan, que acompañó a Pedro, y el cojo, que fue el que sanaron. El lugar clave es el templo, ya que en este lugar es donde ocurrió todo este milagro y la predicación, y las palabras claves es negasteis, de cómo los judíos negaron la deidad de Cristo y por tanto su mensaje. La audiencia son los varones israelitas que estaban en el templo, y un hombre de paz que ahí podemos encontrar es el hombre cojo al aceptar el evangelio. Luego tenemos Hechos 4, del 1 al 22. Como evento clave tenemos a Pedro y Juan, que son encarcelados por una noche, luego son amenazados y al final liberados. El personaje principal termina siendo Pedro, y como en las otras ocasiones, en su predicación, el personaje principal pasa de ser Pedro a ser Cristo. Como personajes secundarios tenemos a los sacerdotes, tanto a Anás como Caifás, y a Juan, que acompañaba a Pedro en todo este momento. El lugar clave es el templo donde ocurrió todos estos acontecimientos. Las palabras claves es la salvación, porque en la predicación de Pedro él explica cómo Jesús es el único que puede ofrecer la salvación, y la audiencia a los príncipes del pueblo y los ancianos de Israel. Seguimos con Hechos 4, del 23 al 31. Aquí el evento clave es la llenura del Espíritu Santo, como se nos dice que los apóstoles seguían siendo llenos del Espíritu Santo. El personaje principal son los discípulos, el lugar clave es donde ellos se congregaban, que no se especifica. La palabra clave es que estaban unánimes en oración y en ruego por el Espíritu Santo. Y la audiencia son los apóstoles. Luego tenemos Hechos 4, del 32 al capítulo 5, del 1 al 16. Aquí tenemos los eventos de la venta de propiedad, de cómo era la comunión entre los creyentes, que no había necesidad de nada porque todos vendían y se repartían entre ellos. El otro evento clave es cómo Ananías miente al Espíritu Santo. Él directamente vende una propiedad diciendo que ofreció todo el dinero y no era todo. También tenemos la muerte de Ananías y Zafira. Tanto Ananías muere primero y Zafira muere después. Los personajes principales serían Pedro, que acusa a Ananías; Bernabé, que es el contraste con Ananías, es un discípulo que él sí vende su propiedad y ofrece todo; y Ananías y Zafira, que por su pecado terminan siendo matados. Los personajes secundarios serían los apóstoles, que presenciaron todo esto, y los creyentes también, que se llenaron de temor por todo lo que había ocurrido. El lugar clave sigue siendo el mismo, el lugar donde se congregaban, que no se especifica. La palabra clave es que ellos serían unánimes. Sin embargo, se notaban estos pequeños problemas que empezaron a surgir. La audiencia es toda la iglesia, y un hombre de paz aquí sería José, llamado Bernabé, que luego veríamos en muchos más eventos ayudando a la iglesia. Continuamos con Hechos 5, del 17 al 42. Aquí se nos narra la persecución aumentada. Tenemos el evento clave, el encarcelamiento de los apóstoles por parte de los sacerdotes. El ángel saca a los apóstoles de la cárcel y el consejo de Gamaliel. El personaje principal son los apóstoles, que son encarcelados y posteriormente liberados por un ángel de Dios.
También el sumo sacerdote, que es el que los manda a encarcelar y luego los juzga por seguir predicando en el templo. El personaje secundario sería el ángel del Señor, que es el que los libera, y Gamaliel, que da el consejo de no seguir interviniendo con los apóstoles, porque podría ser una obra que Dios está haciendo y ellos están interrumpiéndola. El lugar clave es la cárcel y el templo. Las palabras claves es enseñar y predicar, como ponen el énfasis en que no pueden dejar de enseñar y predicar esto para callarse por lo que los sacerdotes les han dicho. Y la audiencia son los saduceos. Seguimos con Hechos 6, del 1 al 7. Tenemos los eventos claves, la murmuración de parte de los judíos griegos, que no atendían a sus viudas, y los apóstoles deben predicar y orar. Personajes principales son los apóstoles y los diáconos. Los apóstoles, por un lado, piden que se escojan diáconos para poder hacer este ministerio, mientras que ellos tienen el énfasis y que tienen que seguir predicando y orando. Los personajes secundarios son los griegos, que son los que estaban en la queja y los que vieron este problema. El lugar clave es Jerusalén. Las palabras claves es el buen testimonio que se decía que tenían que tener los diáconos para poder tener este ministerio. Y la audiencia es la multitud de discípulos que estaba en todo esto. Ahora seguimos con Hechos 6, del 8 al capítulo 7, del versículo 60. Los eventos claves aquí es la acusación que se hace a Esteban, la predicación de Esteban y al final el martirio de Esteban. El personaje principal evidentemente aquí es Esteban. Los personajes secundarios serían Abraham y Moisés dentro de toda la predicación que hace Esteban a los judíos, y Saulo también. Aquí se introduce el personaje de Saulo. Lugares claves en la sinagoga de los judíos donde Esteban predicó, y las palabras claves son estas dos palabras para describir cómo fue la predicación de Esteban, que es lleno de fe y de poder. La audiencia son los judíos en Jerusalén. Es la predicación de Pablo y luego su posterior martirio cuando Saulo vio todo esto. Luego continuamos con Hechos 8 del 1 al 3, una sección corta. El evento clave que pasa aquí es la dispersión de la iglesia a causa de la persecución de Saulo. Saulo empieza a perseguir a la iglesia y esto hace que la iglesia se disperse por diferentes lugares. El personaje principal es Saulo y la iglesia. Otro personaje secundario es Esteban, porque se nos narra cómo él fue matado y posteriormente enterrado por los discípulos. El lugar clave es Judea y Samaria. Aquí se va viendo la expansión del evangelio a otros lugares no tan judíos. La palabra clave es el inicio de la persecución por parte de Saulo, y la audiencia es toda la iglesia. Luego tenemos Hechos 8 de 4 al 25. Aquí los eventos claves es la predicación en Samaria por parte de Felipe, la imposición de manos por parte de los apóstoles y la oferta de Simón. El personaje principal es Felipe, que va a Samaria a predicar el evangelio, y Simón, que se nos dice que era un mago, que él creyó aparentemente en el evangelio, pero sin embargo buscó sobornar a Felipe y a los apóstoles para que también tuviera el poder del Espíritu Santo. Personajes secundarios son Pedro y Juan, que después de que Felipe predica, ellos van a Samaria para dar el Espíritu Santo. Lugar clave es Samaria, el nuevo lugar donde se está expandiendo el evangelio. Las palabras claves es que simplemente ellos creyeron, los samaritanos. Audiencia son los samaritanos. Y las transiciones es el mensaje que pasa también a ser a los samaritanos. Ahora tenemos Hechos 26 al 40. Los eventos claves son que tenemos a un eunuco leyendo Isaías, una porción de Isaías. Luego tenemos a Felipe, que le explica el pasaje que el eunuco estaba leyendo pero no entendía. Y tenemos al eunuco que cree y termina siendo bautizado. Como personaje principal tenemos tanto a Felipe como al eunuco. Y como personaje secundario tenemos al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo fue el que llevó a Esteban a ese lugar, le dijo que le hablara al eunuco, que posteriormente se nos dice que se llevó a Felipe a otro lado. El lugar clave es el camino de Jerusalén a Gaza, donde Felipe encuentra al eunuco. Y la palabra clave es cómo le predicó, a pesar de que el eunuco no tenía que ver nada con los judíos. La audiencia es el etíope, y el hombre de paz en esta ocasión es el eunuco etíope. Ahora tenemos Hechos 9 del 1 al 31. El evento clave es cómo es la aparición de Jesús que le hace a Saulo, mientras Saulo iba a ciudades a seguir persiguiendo cristianos. El personaje principal aquí es Saulo y Jesús, y los personajes secundarios es Ananías, que luego recibe a Saulo en su casa, y Bernabé, que luego ayuda a Saulo a empezar su ministerio cuando los demás lo rechazaban. El lugar clave aquí es Damasco y Jerusalén. Primero tenemos a Saulo que iba a Damasco, y luego posteriormente cómo Bernabé lo ayuda a entrar a Jerusalén. Las palabras claves es que el evangelio fue predicado por Jesús, de parte de Jesús directamente a Saulo. La audiencia son los apóstoles, y las transiciones es que a partir de aquí el enfoque del libro empieza a cambiar de ser el personaje principal Pedro a empezar a ser poco a poco más Pablo. Ahora tenemos Hechos 9 de 32 al 43. Los eventos claves aquí son el sanamiento de Eneas, que era un discípulo, tanto el de Eneas también como la resucitación de Dorcas, que era también una discípula. El personaje principal aquí es Pedro, que hace estos dos milagros, y los personajes secundarios son tanto Eneas como Dorcas. Los lugares claves son Lidia, Sarón y Jope, porque son los lugares donde vivían estas personas y los que Pedro fue para sanarlas. Las palabras claves es que se convirtieron, como esas personas de esos lugares se convirtieron de sus malos pecados para seguir la nueva fe de los cristianos. La audiencia es la gente de Jope, y los hombres de paz aquí ahora son Eneas y Dorcas. Seguimos con Hechos 10 del 1 al 48.
El evento clave aquí es la predicación de Pedro hacia los gentiles. El personaje principal es tanto Pedro como Cornelio. Los personajes secundarios son el ángel de Dios que le avisa a Cornelio que tiene que ir a buscar a Pedro y los hermanos de Jope que acompañan a Pedro para ir a predicar a Cornelio. Lugares clave es Jope, donde vivía Cornelio, y las palabras clave es gentiles, porque es la transición de cómo el evangelio empieza a crecer para ser hasta predicado en los gentiles y que ellos mismos reciban el Espíritu Santo. La audiencia de la familia de Cesarea que Cornelio había juntado, y el nombre de paz aquí ahora es Cornelio. Luego tenemos Hechos 11 del 1 al 18. El evento clave aquí es la disputa que hay entre los judíos circuncidados creyentes y Pedro, que acaba de vivir su experiencia con Cornelio. Los judíos aceptan a los gentiles, también este es el segundo evento clave. El personaje principal es Pedro, y los personajes secundarios son los creyentes judíos que estaban en Jerusalén. El lugar clave es Jerusalén, Pedro regresa a Jerusalén, y las palabras claves es el arrepentimiento que Pedro notó que hubo en los gentiles, que de verdad tuvieron un arrepentimiento y pudieron creer en el evangelio de Cristo. La audiencia aquí son los judíos. Seguimos con Hechos 11 de 19 al 30. Aquí tenemos los eventos claves de la predicación en Antioquía por parte de Bernabé y Saulo. El hambre que llega a Judea y la ayuda que da Bernabé y Saulo al pueblo que estaba en Judea, de creyentes. Los personajes principales son Bernabé y Saulo, que son mandados a Antioquía para ministrar a los creyentes que habían allá. Los personajes secundarios son los creyentes esparcidos que llegaron a todos esos lugares que ya no eran en Judea, y Agabo, que se nos cuenta que es un profeta que predijo una hambruna que llegaría a Judea. Lugares claves es Antioquía, donde se empieza a fundar una nueva iglesia que posteriormente llegaría a ser un importante lugar para la dirección de los apóstoles, y las palabras claves se enseñaron, porque es lo que hicieron Pablo y Bernabé durante un año en Antioquía. La audiencia es la iglesia de Antioquía que se estaba formando, y los hombres de Pablo, los varones de Chipre y de Cirene, que fueron a ayudar a sus hermanos en Judea. Por último, llegamos a Hechos 12, del 1 al 25. Los eventos claves aquí es que Jacob, uno de los apóstoles, es asesinado por Herodes. Tenemos a Pedro rescatado de la cárcel, porque Herodes también lo metió ahí, y la muerte de Herodes. Los personajes principales son tanto Pedro como Herodes. El personaje secundario es Rode, que se nos cuenta que es una niña que fue a ayudar a Pedro, que estaba en la puerta de la casa y no lo querían ayudar, y Rode va y le abre la puerta a Pedro, creyendo de verdad que sí era él. También el ángel del Señor, que es el que saca a Pedro de la cárcel. Los lugares claves es la cárcel en la que metieron a Pedro y la casa de María, donde están juntos los discípulos. Las palabras claves es la oración en la que estaban los discípulos por Pedro, que se nos dice. La audiencia son los judíos que están reunidos en oración.